Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Ciencia. En esta ocasión, mi compañero Jaime y yo, Ana, estaremos hablando sobre las vacunas. Así es, para este episodio número 16 ya, estaremos hablando de este tema que es bastante sonado últimamente, así que nos pareció buena idea comentarlo. Pero antes de empezar, pasemos con Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien. Qué bueno que ya llevamos 16 episodios. Siento que esto cada vez se pone más interesante. Como que está agarrando más forma. Como que cada vez le ponemos más carnita al asunto. Más amor. Sí, pues este tema del que vamos a hablar hoy es bastante interesante, ¿no? Hablar de vacunas es algo como, pues necesario en este momento, ¿no? Es un tema como del momento, puesto que estamos viviendo una campaña de vacunación mundial, pues totalmente nueva, ¿no? Creo que nadie nos había tocado ver algo tan extremo. O sea, sí hay vacunas que compartimos entre todas las personas del mundo, pues, no sé, la rabia, pero no de esta manera, ¿no? No una campaña mundial de vacunación. Sí. Aparte con esto que estamos viviendo como movimientos antivacunas, entonces es un tema importante del que se tiene que hablar. Sí, es un tema del que era necesario. Era ¿Sí? necesario hacer un episodio específico para las vacunas. Así que en este episodio les vamos a platicar un poquito más sobre la historia de las vacunas. Vamos a hacer algunos comentarios sobre los antivacunas. Vamos a mencionarles los tipos de vacunas que existen, porque quizás ese es un dato que no es tan popular, ¿no? Que puede confundir un poco, ¿no? Sí, y no es tan popular se me hace, porque creo que pues no te lo enseñan realmente. Es un dato como que tienes que aprender por tu cuenta. Que hay diferentes tipos de vacunas. Y sobre todo de las vacunas modernas, estas que estamos viendo para esta situación, que son las vacunas de ARN. Sí, totalmente nuevas. Una tecnología, por así decirlo, nueva. De hecho, adelantándome un poco a lo que se va a comentar, en el estudio que hace la UPAC como de tecnologías de química importantes del año, en el del 2020 estaban estas vacunas. Para esto, esos temas los nominan a inicio del año. Entonces, nominaron la idea de vacunas de ARN a inicios de 2020, cuando no se tenía idea que se iban a utilizar para esto que estamos viviendo. Y lo mencionan como una tecnología nueva y que va a ser importante. Y ve ahora, o sea, ya súper familiarizados con ellas. Sí, pues era algo nuevo. De hecho, esa es la primera vacuna de ARN que se aprueba. Entonces, pues, si ya estás lista, hablemos de ciencia. Comencemos un poquito con la historia de las vacunas. La historia de las vacunas comienza técnicamente con Edward Jenner, que es conocido como el padre de la inmunología. Que eso es como lo técnico, ¿no? Porque realmente la historia comienza en Oriente, en la parte oriente del mundo. No hay como muchos datos, pero ahí utilizaban una técnica que se llama variolización. Okay. Esa técnica la trajo al lado occidental Lady Montagu, que era parte como de la realeza. Okay. Tiene una historia bastante interesante, por cierto, ella, ¿eh? Pero hablando ahorita como del tema científico, pues ella trajo eso de la variolización en uno de sus viajes y lo aplicó en sus hijos. La variolización es prácticamente contagiarte de una enfermedad, que si te acuerdas, pues es más o menos lo que nos pasaba con la varicela a nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Que no había de otra, que era como llevo a mi hijo con el otro niño enfermo para ver si le da tantito. Sí, hay alguien, quizás las nuevas generaciones ya no pasen por estas cosas, pero sí, si había un niño enfermo de varicela, hasta los papás avisaban como, tiene varicela, ¿a quién no le ha dado? Tráiganlo para que le dé. Sí, porque la vacuna de la varicela es de 1998, vimos, ¿verdad? Sí, 98, sí. Entonces, bueno, y eso cuando salió, la primera que se comercializó, y en lo que llegó a México y luego a pues ciudades pequeñas, pues pasaron varios años. Entonces sí, muchos de las personas de nuestra edad y nuestros padres y así tuvieron que ser víctimas del contagio. Sí. Aparte estaba este dicho popular que era, mejor ahorita que está niño, porque de grandes les da más fuerte. Es cierto. Que es más peligroso. De grande te da peor, ¿no? Entonces, Ajá, mejor que le dé al niño. Sí, y uno qué culpa tiene ahí sufriendo. Quiere decir que a mí me dio fuerte. Bueno, no sé pues, pero tengo muchísimas marcas de guerra. Pues yo, no. Según yo, a mí me dio... Porque nadie se acuerda. O sea, yo no me acuerdo, mi mamá no se acuerda, nadie se acuerda. O sea, no sabes si te dio varicela. Pero según yo, en alguna parte tengo un recuerdito. Entonces, según yo sí. Pero me ha de haber dado leve. De mi hermana sí me acuerdo. Pero de mi hermano, que es menor, a él ya no le dio. Él sí alcanzó a recibir, ya le tocó pues la vacuna.
privilegiado ya. Esas Ya. suertes de ahora. Sí, es ya modernidad. Sí, moderno, moderno. Bueno, la variolización era, sí, tal cual como contagiarte, pero la hacían con una incisión. Te cortaban el brazo. Bueno, les cortaban a los niños el brazo. Y ahí les ponían como algo que le raspaban, por ejemplo. Que era de la viruela en este caso. Ok. Entonces le raspaban las costras a una persona enferma. Y ese como raspadito se lo ponían en la herida. Y ya nada más le tapaban y los encuarentenaban. Pero la viruela era súper mortal. Anoté algunos datos. Y es que si un adulto se enfermaba de viruela, tenía hasta un 60% de probabilidad de morir. Y si eras niño, hasta un 80%. O sea, Sí. si eras niño, es como... Te vas a morir. Sí, pues no era nada eficiente, evidentemente, esta técnica. Ajá. Pero era como lo único que se sabía. Porque sí se sabía que si te daba, ya no te volvía a dar. O sea, que era de enfermedad de una vez en la vida. Sí, ajá. Que... Entonces era como, por eso era como un raspadito, porque supongo que el contagio no era tan pesado. Sí, quizás pensaban que era bueno, lo exponemos un poquito al virus para que se enferme y ya no le vuelva a dar, no tenga problemas. Sí, que sí era un peligro, porque aparte de que era peligrosa la enfermedad, los encuarentenaban, por ejemplo, en establos. O sea, no sé, vivíamos en la zona rural, teníamos una granja, y era como, pues solo tenemos una casa, ¿dónde lo encuarentenamos? Pues ahí en el establo, hay que se quede. Pobres Entonces, niños. pues nada higiénico, ¿no? Ajá. O sea, bien podría tu misma herida infectarse y que te diera gangrena o otra cosa. Lo que se me hace curioso aquí es la parte de hacerles como una herida, pues como cortarles un poco, porque está cual como lo de la vacuna moderna, ¿no? O sea, como insertarte algo, o sea, como meterlo Sí, o sea, ahora con la vacuna, a tu ser. pues te dañan el mínimo, ¿no? O sea, Ajá. la inyección entra y daña el mínimo de tejido. Ajá. Y ese tiempo era pues, más salvaje la cosa, ¿no? Entonces, les cortamos aquí el brazo y les ponemos el virus. Retomando a Edward Jenner, pues a él le practicaron también la variolización. Él también... Él fue voluntario. No, él cuando era niño, pues era como una práctica común. Entonces, él nació más o menos por esa época. Y también sus padres fue como, bueno, pues para que no les vaya a dar más fuerte, pues de una vez a todos sus hermanos y a él. Pero ahora, él era inglés, ¿no? Sí. Ok, no, solo para tener en mente, pues, como que llegó esa técnica. Ok, sí, estábamos hablando de Europa. Ajá. Sí, ahí fue Lady Montagu, la trajo de la parte como asiática. Sí, es cierto. La trajo y obviamente fue criticado, ¿no? Pues imagínate llegar y decir... Los voy a "No, enfermar. pues yo vi que los cortan y les ponen y se enferman, pero no se mueren". Es como, ay, pues, a ver, hazle a tu hijo. Sí, Que más, sí lo hizo con sus hijos. más si era algo que sabías que sí te podías morir, ¿no? O sea, ¿qué se sabía de la viruela? Como que si te da, te mueres. Entonces, exponerte de esa forma, mira, antes confiábamos más en la ciencia, por así decirlo. Sí, pues fue criticada, pero sí la pudo como expandir la práctica porque pues sí se veía como, bueno, pues sí se nos van algunos, pero los que no, sí se quedan protegidos. Entonces, la variolización es como, pues como el abuelito de las vacunas. Como el abuelito rudo, salvaje de las vacunas. Sí, salvaje. Edward Jenner, pues creció en ese ambiente, luego se educa, se vuelve un médico, pero trabaja siempre en zonas rurales. Sí, tal cual, si buscan de él, dice, es un médico rural. Sí, y allí, eso a mí me gusta esta como historia. Ahí entre su trabajo en las zonas rurales, él escuchaba decir a las mujeres que ordeñaban que ellas no se iban a contagiar de viruela humana porque ya se habían contagiado de la viruela vacuna. Es chistoso. Bueno, a mí se me hace muy chistoso el nombre, pues, pero ahorita Jaime les va a decir el porqué. Solo para que tengamos una idea, estamos ubicados en el siglo XVIII. Ujú. ¿Ya? Sí. Sí, o sea, Eso fue todo mi se me comentario. hace muy curioso cómo él escuchaba pues de personas pues no educadas porque pues ellas se dedicaban solo a ordeñar. Ujú. Cómo ellas adquirieron ese conocimiento sobre la práctica, ¿no? Ellas notaban que si les daba la viruela vacuna, porque tenían mucho contacto obviamente con el ganado, ya no se contagiaban de la otra, estaban como protegidas. Y era un conocimiento que estaba bien arraigado entre ellas. O sea, ellas lo mencionaban y lo platicaban, pero en el ambiente científico no se sabía. Tan no se sabía que cuando Edward Jenner lo escuchó, pues dijo, vamos a ver si es cierto. Vamos a intentarlo. Ahora, la viruela vacuna es... El virus que la causaba es el virus Vaccinia 1.
que bueno, ahora ya tiene nombre, ¿no? En aquel entonces era viruela vacuna tal cual porque venía de las vacas, era un virus que le daba a las vacas y es una versión similar a la viruela humana. Entonces, bueno, aquí la cadena es que las mujeres que ordeñaban se infectaban de ese virus similar al otro y se volvían inmunes. Sí, que era la hipótesis que Edward Jenner quería probar. Ya se sabía que si te daba una vez, cualquiera de los dos ya no te daba. Y ahora querían saber si te daba la vacuna, ya no te daba la humana. Y entonces él se dispuso como a hacer esos experimentos muy polémicamente porque un sujeto de prueba que tuvo fue el hijo de su jardinero. Ah, ok. No sabía que era hijo de su jardinero. Sabía que era un niño de 8 años. Sí, era un niño y con él pues intentó esa prueba donde le puso la viruela vacuna y pues sí tuvo síntomas, ¿no? Sí tuvo la fiebre, estuvo enfermillo. Pero luego ya que se recuperó, lo contaminó ahora con la viruela humana y pues vio que ya no le pasaba nada. Entonces era correcta la hipótesis. Check. O sea, sí, ya. Si te daba la viruela vacuna, ya no te iba a dar la humana. Ahora, lo importante es que la viruela vacuna, los síntomas eran como, sí, fiebre y así, pero muchísimo menos fuertes que la viruela humana que llegaba a ser mortal. Sí, aunque te diera bien, la viruela vacuna era muy leve, pues, o sea. Sobrevivías, que era lo importante en ese entonces. Entonces ahí, al ver esto, no lo comunicó, no se lo dice a nadie. Hasta después de 20 experimentos más, bueno, de más de 20 experimentos, ya se lo comunica a la Royal Society. Y luego, obviamente, pues como toda la ciencia, lo prueban, lo revisan y todo. Y lo verifican así como, oh, es cierto, lo que dice este Edward Jenner es correcto. Y lo hacen popular y lo hacen una práctica común en toda Europa. Ok, o sea, ya era como, vamos a infectarlos de viruela vacuna. Y era como, ok, entonces, pues ya en vez de cortar a los niños y pues, ahí un volado a ver si sobrevivían, pues ya los cortaban. Les ponían la viruela vacuna y ya pues era como, bueno, ya no le va a pasar nada y va a sobrevivir a los demás. Ajá, sí, ya no se va a morir. Sí, que luego hicieron una campaña para venir a América, al continente América, para hacer lo mismo con los americanos. ¿Y acá tenemos viruela? Sí, ellos nos la trajeron. O sea, cuando la conquista, ellos mismos la traen. O sea, los mismos conquistadores. Pues fue como, esa es la historia de cómo vencen pues al imperio mexica. Ajá. Así de que los contagiaron y realmente es como debilitan a las tropas y eso. Okay. Y luego, pues yo supongo que ya diciendo como, pues para que no digan, pues vinieron y hicieron una campaña de vacunación, podríamos decir. Se sintieron mal por habernos enfermado primero. Sí, entonces la traen. Creo que los primeros en hacerlo pues fueron los españoles, que eran los que habían llegado como con más fuerza aquí a este lado del mundo. Y esta es como la primera etapa, ¿no? Ese es como el primer pedacito de la vacunación. Pero estamos de acuerdo que si un Edward Jenner llegara ahora, o sea, jamás en la vida podría hacer eso que hizo. No, porque no. Uno era infectar al niño de un virus que le daba a las vacas, que quizás ya piensas así como, ¿por qué? Y dos, ponerle ahora la viruela humana, que es mortal. Que es curioso. Voluntariamente. Fíjate, es curioso porque en esta historia de las vacunas hay muchos niños que fueron sujetos de prueba. O sea, hay muchos niños involucrados. ¿Por qué sería? ¿Pensaban que quizás eran más fuertes? Así como a nosotros nos exponían a varicela. Pues es que la ciencia era muy, muy show antes, ¿no? O sea, si no demostrabas algo sorprendente, como no que no lo tomaban en cuenta. Ajá. Hay muchas historias de científicos que tenían que ser totalmente un show. Pues ahí está, bueno, es más adelante, pero lo que hacía Edison. Pues Edison sí era totalmente un show. Lo que hacía Tesla, lo que hacían muchos médicos era como mírate. Pues Pasteur, creo, por ejemplo, hace pruebas en donde vacuna así todo el ganado de alguien así, tus 300 vacas, y no te voy a vacunar a la mitad. Entonces imagínate para el público ver, murieron 150 vacas. Era como, no, pues el trabajo de una vida, ¿no? O sea, el patrimonio completo de alguien. Tenían que ser así como muy sorprendentes. Entonces yo creo, es suposición esto. O sea, yo creo que por eso utilizaban niños. Para que se sintiera más así como, más sentimental el asunto. Sí, para que fuera como más sorprendente y como sobrevivió el niño. Entonces ya, pues los adultos se animaban más, ¿no? Pobres niños. Sí, ya sé. Pues sí, porque no te voy a oponer tampoco. Ajá, sí, quizás no tenías... Bueno, no creo que tuvieras voz y voto. Pues no. Bueno, esta fue como la primera etapa. Esta es como... Comenzamos con Lady Montagu, luego Edward Jenner. Y la segunda etapa, que ya es como donde se consolida realmente esta historia de la vacunación, es con Louis Pasteur.
que era un muy aficionado a la química. Por ahí en algunos libros mencionan que él decía que toda la gente debía de saber química porque era así como lo más importante. Sí soy. Por dos. Entonces la historia continúa con él. Estamos hablando de pocos años después, algunos 40 después de Jenner, cuando Pasteur empieza como a consolidar esto de las vacunas. Y por si ya lo tenían en la cabeza, pues se los confirmamos. Vacuna, pues sí viene de las vacas, como decías. El término lo introduce Luis Pasteur en sus trabajos y pues viene del latín vaca, Sí. que significa vaca. Como homenaje a Edward Jenner, Sí, al trabajo que él realizó. Por el trabajo que Edward Jenner tenía, él introduce esa palabra y la empieza a utilizar como vacuna, tal cual. Así que, gente, la primera vacuna del mundo fue la vacuna de la viruela. Que en español, hasta en español tiene sentido, ¿no? Que digas, ¿Vacuna? sí, como ponme la vacuna. O Sí. sea que traigo a mi niño para que lo protejan de la viruela, ponle la vacuna, ¿no? Ujú. Ah, sí, ¿Se sí, entiende? sí, sí. La cara de Jaime como... Sí, ¿se entendió o no? Bueno, y ya con Pasteur hay una historia curiosa que no es por esto que se haya dedicado a lo que se dedicó, pero está interesante. Hay una historia de que cuando Pasteur niño, que Pasteur niño Pasteur un niño. se traumó por una escena que vio en su infancia. Ajá. Él estaba en el pueblo en el que vivía y recuerda a un tumulto de, personas alrededor de un herido que había sido atacado por un lobo. Ay, qué salvaje. Ese lobo tenía rabia y había atormentado a la comunidad durante varios días. Fueron varios los heridos por ese lobo, así 8 o 10 personas, que les había contagiado de rabia. Y él recuerda pues los gritos de dolor de la persona y pues todo ensangrentado porque le había pues atacado así su pierna y tenía como todo despedazado ahí. Y cuenta que recuerda el olor de la carne quemada porque lo estaban curando con fierros calientes. Sí, o sea... Así como veíamos en las películas, pues ajá. que así les cerraban las heridas, como los gladiadores o ese tipo de cosas. Pues así le estaban como sanando. Entonces él queda como traumado. Como porque así tiene que ser la por la medicina. escena. Ajá. Y pues no conocían cómo se transmitía la rabia. Ujú. Solo sabían que lo había mordido un lobo que tenía espuma en la boca. Y de repente ese señor se había como vuelto loco y se moría, tal cual. Ahora, esto de la rabia es curioso porque siento que cuando estábamos niños, en el Chavo del Ocho, hay un capítulo sobre un perro que tiene rabia. O sea, lo que voy es que se escuchaba mucho de que no te muerde un perro con rabia, te mordió un perro, tenía rabia. O sea, como que era algo muy sonado. Y ahora no. Porque México, tengo entendido, lo publicó la OMS y por ahí sacamos una vez un video de eso, que México se convirtió en el primer país en quedar libre de rabia por su excelente campaña de vacunación. Sí, totalmente. Pues México era ejemplo mundial de sus campañas de vacunación. Porque era a fuerzas, pues, o sea, era como... Sí, porque sí, tal cual. O sea, cuando uno era chiquito era de a fuerzas y te llevaban con tu cartilla y póngale las que falten. Sigue como todas. ¿La tiene esta? No me Sí, acuerdo. Pues ni- otra vez. Y te preguntaban como, ¿le pondré? No, ahí van todas. Le faltan 16, ahí van las 16. Sí, pues cuando las enfermeras iban a la escuela, es como, no me importa que tus papás no dieran permiso, yo te las voy a poner. Sí, yo me acuerdo. Yo siempre iba con el mismo médico y él Ajá. me aplicaba todas mis vacunas cuando estaba chiquita. Entonces en mi cartilla, a veces pues que se te olvida y eso. No las ponía. Sí, pues nos daba así como una hojita y como la tienes que engrapar y él muy confiado de nuestra responsabilidad, pues nos las daba y pues nunca se las pusimos. Entonces recuerdo una vez que sí, fueron a la escuela, yo llevé mi cartilla de vacunación que estaba casi a la mitad, En blanco. pero tenía todas Ajá. y se la entregué a la enfermera. La enfermera haber hecho este niño. Sí, y sí la vio y fue como, ay no, y hasta me regañó como, ¿y tus papás qué? Y yo como, no, pero sí las tengo. Y ya ella como, pues aquí no dice. Y hasta me acuerdo que platicó con alguien más. Supongo, no sé si iba algún médico encargado o algo así. Como pasará algo si se lo Ajá, pongo a y dos. como que platicaron. Y nomás fue como, a ver, ponte, te voy a poner 3. Y me puso 3 en ese momento. Con el brazo ya sin sentir. Sí, es- ¿no? Sí, me acuerdo que me puso 3. Y fue como, ay, pero sí las tengo. Pero que está bien, pues, ¿no? O sea, si hubiera sido el caso que no las hubiera tenido, pues ya Ajá. me salva la vida prácticamente. Sí, totalmente. Lo curioso es que imagínate ahora con el movimiento antivacunas, haces eso y pues lo hubieran demandado, yo no sé, ¿no? Sí, te corren. Ya no puedes llegar a vacunar gente sin que quiera. Sí, pero quizás Contra su voluntad. sí le hubiera salvado la vida a un niño que no estuviera vacunado. Sí. Bueno, volviendo con Pasteur Ah, ok. y su trauma. Entonces Pasteur, pues no por esto se dedica a lo que se dedicó,
Pero sí es algo que se le queda en la cabeza, como la pregunta de qué pasaba, o sea, ¿por qué los perros contagiaban a los humanos? ¿O qué tenían? O sea, ¿cómo una mordida les pasaba algo, no? Esa duda, pues, muy normal en un niño. Sí. Y bueno, ya crece y se dedica a lo que se dedica, ama la química y se empieza a dedicar a los microorganismos. Él es parte de la historia de los microbios. Y la forma en la que descubre él o hace su aportación a las vacunas fue más o menos una serendipia. Como todo en la ciencia. Sí, él tenía un ayudante y hacían pruebas en animales. Y le dice a su ayudante, antes de que nos vayamos de vacaciones, tienes que inocular, o sea, contaminar pues a los animales con este virus que tenemos en este bote. Con esta bacteria, era una bacteria, con esta bacteria. Y ya el otro como, sí. Y se le olvida totalmente así como, híjole. Y se van de vacaciones, regresan y cuando se da cuenta como, no, se me olvidó, pues lo intenta hacer como... Como, híjole. Como, no manches, pues se las pongo. Ajá. X. No, nadie se va a dar cuenta. Sí, y ya ven que se enferman, pero que no se contaminan como tal. O sea, quedan como... Pues como no que tan les da grave, la por así enfermedad, decirle. pero más leve. Ajá. Y el otro, pues asustado, es como, no. Me deshago de esos animales y traemos otros y otra vez. Y ya Pasteur, sabiamente, con su alma de científico, le dice, no, pues espérate, a ver, vamos a ver qué pasó, ¿no? Ajá. Como, pues aquí hubo algo diferente, vamos a ver qué fue lo diferente. Y se dieron cuenta que las bacterias que les habían inyectado, pues estaban debilitadas porque las habían dejado, o sea, como en mala alimento, conservación. por así decir. Ajá. Y entonces ahí es como continúa con esa investigación y se da cuenta que es posible hacer eso, que es posible que debilites tú como artificialmente un microorganismo para que lo uses, para que tu cuerpo lo identifique, que después, pues es un tipo de vacunas que tenemos, ¿no? Sí, tal cual. Las atenuadas. Que aquí, bueno, nosotros estamos hablando, pues, pero como general, supongo que todos lo saben, nuestro sistema inmune, o sea, cuando llega algún agente extraño, lo ataca. Entonces, esto, lo que pasó con la viruela vacuna y lo que pasa en la historia de Pasteur, es que entra este tipo de virus o esta bacteria debilitada y el sistema inmune es capaz de atacarlo y de ganarle, por así decirlo. O sea, no te mueres, no te enfermas tan grave. Y ya lo reconoce por siempre. Ahora, cuando ese virus o esa bacteria quiera volver a entrar a tu cuerpo, o sea, ya va a estar preparado. Ya sabe cómo atacarlo. Ya sabe cómo atacarlo, porque nuestro cuerpo es inteligente. Ya sabe cómo atacarlo y es cuando te vuelves como inmune, pues. O sea, así es como el funcionamiento de las vacunas, ¿no? Sí, que el chiste es que la reconozca, ¿no? Sí. O sea, de eso se trata, al final de cuentas, todo. Que reconozcan lo que te va a hacer daño, el agente infeccioso, y sepan atacarlo. Sí. Que no pase desapercibido. Y pues con el descubrimiento de Pasteur, con este mismo descubrimiento se desarrollan muchas vacunas, como la del carbunco, la cólera aviar, el anthrax, la rabia y muchas otras más. O sea, en este momento, con ese conocimiento que él aportó, ya es cuando dicen, pues entonces podemos hacer esto con un montón. Sí. Y empiezan a hacerlo y es cuando ya como que se consolida ahora sí el uso de las vacunas. Que es algo súper importante. Yo siento que quizás como no dimensionamos, pero por ejemplo la viruela llegaba a matar a más de 400,000 personas al año en Europa, nada más. Sí, pues, o sea, eran un problema de salud gigante, ¿no? Ajá, y ahora, bueno, ya no se tiene, o sea, fue una enfermedad que se erradicó por completo. Sí, es la primera enfermedad erradicada. Ajá, creo que yo tenía la fecha por aquí, la OMS dijo que estaba erradicada que en 1998, 90 y algo así, ¿no? Yo tengo que el último joven que se enfermó de viruela fue en 1977. Un joven somalí de 23 años. Pues entonces por esas fechas yo creo... ¿Sí? O sea, han de haber dejado pasar un tiempo y luego en los 80s... O sea, te curaste y fue como, ya no hay viruela Sí, ya como erradicada. Sí, que... Por una buena campaña de vacunación. Que, por ejemplo, ahora la Fundación Bill y Melinda Gates está tratando de hacer lo mismo con la polio, ¿no? Sí, otra que están enfermedad. Cerca también. Por ahí si lo investigan, luego hay como unas gráficas en donde puedes ver como los casos. Y sí se ve así, o sea, cómo van. Y de repente, campaña de vacunación y caen así por completo. Pues hay una gráfica específicamente de la viruela. Y también es como, o sea, como contagios, muertes y así. Y empieza la campaña y caen así hasta 0.
Sí, pues ojalá así sea con esta pandemia. De todas formas, para los que nos ven en YouTube, les voy a dejar en la cajita de descripción un enlace con una línea del tiempo que pues trae un poquito más detallada la información y me pareció interesante. Ahí se las dejo en la cajita de información. Bueno, antes de pasar como a los tipos de vacuna, les voy a leer algo que yo escribí sobre qué son las vacunas, que es lo que les acabo de explicar más o menos. Y es que las vacunas engañan a nuestro cuerpo, fingiendo ser una enfermedad peligrosa y ponen a trabajar a nuestro sistema inmune, que es lo que les mencionaba, generando defensas contra una enfermedad que no nos ha dado. Así cuando la enfermedad verdadera llegue, ya tenemos estas defensas y, bueno, nos hacemos inmunes. Oye, que es un buen dato ese, ¿eh? Porque he visto que mucha gente como que no sabía aún que las vacunas son preventivas, no curativas. Sí. No ahora con el COVID. He visto muchas personas como de, ¿pero por qué no vacunan a los enfermos? Sí, fíjate, yo no sabía que se tenía como esa creencia popular y también lo descubrí ahora con el COVID, que la gente no sabe que son preventivas, que si te da, no es que te le vaya a quitar la enfermedad. Uh-huh. O sea, para los virus no hay cura, pues. Solo lo único que se puede hacer es prevenirlos. Sí, la única forma de atacarlos que tenemos hasta el momento es nuestro sistema inmune. Ajá. Y les echamos una ayudadita con las ayudándolos vacunas. A reconocer, marcando a los enemigos, ¿no? Sí. Bueno, les vamos a hablar un poco de los tipos de vacuna a grandes rasgos. Existen las vacunas atenuadas, vivas atenuadas, que son microorganismos que, como el ejemplo que menciona Jaime de Pasteur, que microorganismos que son cultivados bajo condiciones en las cuales pierden algunas propiedades patógenas. Es decir, son microorganismos débiles, muy débiles. O sea, que quitan como esa parte que puede ser como mortal para los humanos. Y así es como se forman estas vacunas, que cuando te las inyectan puede ser que te dé una ligera fiebre o algún efecto secundario, pero realmente tu cuerpo es capaz de atacarlo perfectamente sin ningún problema. Pues un médico me lo explicaba que era como un ejército, ¿sí? Pero de puros soldados que están dañados de un brazo, de una pierna, no traen armas, vienen cansados. O sea, sí hacen daño, pero no tanto. Pero nuestro sistema inmune es un ejército más fuerte, ¿no? O sea, sí te puede dar una fiebre, quizás unos cuantos síntomas de la enfermedad contra la que te vacunaron, pero mucho más leve de lo que te daría. Sí, quizás ni siquiera te da, ¿no? Ajá. De lo débiles que son. Sí. Es un buen ejemplo. Como dato, estas vacunas vivas atenuadas suelen provocar una respuesta inmunológica más duradera y son las más usuales en adultos. Algunos ejemplos son la fiebre amarilla, el sarampión, la rubiola, paperas o la varicela. Uh-huh. Que tú fue la que te pusiste, ¿no? Fiebre amarilla. Fiebre amarilla, sí, para poder viajar, ¿no? Que te piden algunas veces. Sí, si vas a Brasil te piden fiebre amarilla. Sí. Y bueno, otro ejemplo de vacunas son las inactivas o inactivadas, o podemos decir de virus muerto, ¿no? Que es lo mismo, son microorganismos que han sido dañados. Puede ser por algún agente químico, puede ser por algún agente físico, por ejemplo, el calor, causando la muerte del patógeno, pero manteniendo su estructura. Digamos que imaginemos un virus, entra como el virus, pero muerto, solo para que nuestro sistema inmune lo reconozca como físicamente y sea capaz de atacarlo cuando venga el virus vivo. Sí, está curioso, ¿no? Que estoy pensando que cualquier biólogo te podría debatir eso de un virus muerto. Sí, y un virus vivo, ¿no? Sí. Bueno, pero sí es el ejemplo, o sea, es lo fácil, ¿no? Las atenuadas son las de virus vivo. Ajá. Y las inactivadas son las de virus muerto. Bueno, yo hasta he dicho en TikToks que los virus no entran como seres vivos. Perdón, pero bueno. No, pero es fácil de entender así, ¿no? O sea, sí viene como, pues, muerto. Es la forma de explicarlo. Y algunos ejemplos de estas vacunas de virus muerto es la gripe, la rabia o la hepatitis A. Pues aquí siguiendo el ejemplo del médico, este sería como los cadáveres del ejército, ¿no? Sí, como que solo avientan para que... los cadáveres. Podemos imaginar que es un ejército, los cadáveres del ejército, que traen su uniforme,
entonces tu ejército lo reconoce, ¿no? Sí, o sea, ya ve y ve ahí como, son de ese color o son de esa forma, Sí, ¿no? así son y sé que son contrarios, ¿no? Sí. Cuando llegue el vivo, lo tengo que atacar. Sí, tal cual. De otros es de toxoides, que estos se te inyecta una sustancia tóxica del agente infeccioso. Aquí, pues, como en todas tienen el objetivo de que tu cuerpo reconozca como a ese agente infeccioso. En este caso, lo que reconoces es el síntoma, no tanto como el virus o bacteria. Si no te ponen algo que te cause, no sé, algo en la garganta, por ejemplo, y ya reconoce como el síntoma y lo ataca. Entonces, cuando vuelves a tener ese exacto síntoma, vuelve como a accionarse tu sistema inmune. Esto sería, en el ejemplo del ejército, para continuar con eso, sería como enseñar, como que el ejército enemigo te enseñe las armas, ¿no? Así como, estas son las armas que es el ejército enemigo. Si tú las ves o escuchas, hay que atacar, ¿no? Así te dice como los síntomas y ahí atacas. Sí, sí, qué buen ejemplo, ¿eh? Como estas son nuestras armas, entonces tú prepárate, ¿no? O sea, ¿tú qué tienes ahora? Tienes tiempo de... Como prepárate para recibir esto. Algo importante por ahí en la investigación es que lo que se dice, ¿no? Como que nuestro sistema inmune pues tiene memoria, guarda así como recuerdos, tiene su archivo y sabe, ¿no? Sabe como, este es de este tipo, vamos a atacar de esta forma, ¿no? O sea, no nos vamos a desgastar atacando a lo loco. Sí. O sea, va aprendiendo también, ¿no? Sí, va aprendiendo. Trabajar. Ahí de ejemplos, ya los mencionaste, ¿no? ¿Verdad? No. Ejemplos de toxoides es como para el tétanos y la difteria. Ok. No sabía la del tétanos. Yo me puse, una vez en la universidad yo fui y me puse tétanos y me puse otra que era como, pues, sarampión o no sé, algo así. La del tétanos duele, yo me acuerdo como que duele. A mí se me durmió el brazo, fue como, Sí. Quizás porque es como un poco más fuerte, ¿no? Pues sí, quizás. Otras son las de subunidades, que estas utilizan como partes del agente infeccioso, como por ejemplo puede ser alguna proteína, puede ser la cápsula que los cubre, que los protege. Y esto se me hace como si te enseñaran el uniforme del ejército enemigo, ¿no? Ok, sí. O sea, como a los que veas que traigan este uniforme son enemigos. Entonces, a tu cuerpo le enseña así, a los que veas que traen este tipo de cápsula, ahí hay que atacar. Algunos ejemplos de esta son hepatitis B y el virus del papiloma humano. Aquí un comentario que se me hace curioso, que uno no se da cuenta, ¿no? Hasta ahora que lo sabes. Que por eso los bebés, los niños chiquitos o los bebés se la pasan como enfermos porque su cuerpo aún, su sistema inmune no tiene como este archivo que les decimos, como esta memoria. Y entonces, pues se la pasan enfermos que uno de adulto ya eres... O sea, ya sabes cómo combatirlas, ¿no? Que luego sí hay estudios de si la mamá era muy enfermiza o se enferma cuando está embarazada. Ok. Y sí hay algunos estudios en donde han visto como anticuerpos de esa enfermedad. De hecho, creo que del coronavirus salió uno así. Que ya era como... Sí, como que le dio embarazada y se detectaron en el infante algunos anticuerpos. Qué interesante, sí. Que fue lo que pasó mucho con los que eran asintomáticos, que luego te hacías prueba de COVID y ya tenías anticuerpos y tú ni enterado. Pues ahorita estaba leyendo de la de Pfizer como la cartilla de seguridad. Ajá. Y no la recomiendan de embarazadas, aunque sí dice que no hay como... O sea, realmente por ser ARN mensajero, que ya me adelanté un poquito, no hay como problema. O sea, no tendría por qué haber problema, pero de todas formas, como son casos críticos, te dicen como... No, o sea, ¿estás embarazada o no? Pues es que es nuevo, ¿no? Entonces, como que no puedes asegurar, aunque la ciencia te diga como no va a haber problema, pero para evitar problemas. Sí, que bueno, pues ya introduje lo que íbamos a decir ahorita, que son las vacunas modernas. Sí, lo más nuevo que tiene la ciencia y como les mencionado por la UPAC, o sea, era como tecnología química, Para que vean, en todo estamos. Ahí andamos. Pasteur lo dijo. Y son estas vacunas de ácido nucleico, sea ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, o ácido ribonucleico, que es el ARN. ¿Quieres dar tú alguna introducción o las digo yo? No, pues quería mencionar que usan un vector recombinante, o sea que ¿Ah, sí? llevas el ácido nucleico, pero
va en su vehículo, ¿no? Ajá. Lleva su vehículo y ahí es como te lo insertan, no va Pelón. pelón, ajá, como dicen. Ajá. Y esos vectores recombinantes también es tecnología, pues, moderna, podríamos decir, ¿no? Sí, que, por ejemplo, ahí lo de el ácido nucleico pelón, es lo que pasaba con el coronavirus, ¿no? El jabón le quita como esta cápsula sí. de protección y queda el material genético, el ARN, así pelón. Desnudo. Ajá. Entonces ya es como se desactiva, pues. Sí. Iba a decir que se muere, pero pues para no caer en en lo del virus muerto. Bueno, las vacunas de ácido nucleico, como les estamos mencionando, utilizan material genético. Este material genético da instrucciones a nuestras células para fabricar proteínas específicas. Las moléculas de ADN y ARN, por si no lo sabían, son instrucciones para que nuestras células fabriquen proteínas. Y son proteínas, pues, específicas, ¿no? Con alguna chamba en especial. Sí, que ahorita estaba leyendo en eso mismo de la cartilla como de seguridad, que le llamaban proteína S. Ah, sí, sí vi. Sí vi que así le llamaban, pues. Sí, y que es que lo que van a hacer, pues, es que tu cuerpo produzca esa proteína, ¿no? Ujú. Y ya es como... Pues al final de cuentas como que las vacunas las podrías resumir en hacer que tu sistema inmune identifique Que reconozca. a la gente infecciosa. Y que esté preparado. Yo creo que otra vez con el ejemplo del ejército, deberíamos de patentar el ejemplo del ejército. Es que entrenen, ¿no? Que tu ejército, que es tu sistema inmune, entrene y ya esté preparado para lo que venga. Ah, que por cierto, tenemos un video en el canal sobre la historia de las vacunas también, por si quieren ir a verlo, está un poquito más detallado. Sí, es un buen video. Y bueno, en nuestras células, para que van a decir que tiene que ver el ADN y el ARN, el ADN se convierte en ARN mensajero. Guarden esa información en su mente porque ahí les va. Bueno, las vacunas de ácido nucleico son un conjunto de instrucciones, ¿no? Que se insertan a nuestras células para formar ya sea ADN o ARN mensajero. En el caso de la vacuna de COVID de Pfizer, que fue la primera que se aceptó, es una vacuna de ARN mensajero. Entonces, como dice Jaime, se inserta ese material genético ya en un vehículo. Y lo que va a hacer es entrar a tu célula, ponerla a trabajar y ponerla a producir esta proteína S, la cual va a salir de la célula y tu sistema inmune la va a identificar y bueno, se va a ir preparando, ¿no? La va a ir atacando, la va a identificar. Sí, va a evitar que, si recuerdan la forma que tiene el coronavirus, Sí. pues es un circulito, podríamos decir. Con piquitos. Y tiene esos como piquitos que es de donde se engancha. Que son proteínas. Ajá, que son proteínas. Y lo que va a hacer es evitar que se enganche, eso lo estaba leyendo. Sí. O sea, es como ocupar el lugar del enganche Ok. para que no pueda acoplarse. Entonces, pues un virus necesita la maquinaria de la célula. Si no se acopla, pues va a fallecer. Sí, va a andar por ahí y no va a saber qué no hacer. va a durar, pues, ¿no? Ajá. Ahora, esta técnica, esto de estas nuevas vacunas de ADN y ARN, se me hace muy importante y muy buena para los casos que mencionábamos como de personas que sean alérgicas, ¿no? Que no les puedas... Sí. Que no puedan hacer una vacuna atenuada o que tengan un sistema inmune muy débil. Entonces, si tú les pones una vacuna atenuada, quizás ni siquiera Que no es... puedan trabajar. ¿Cómo se puede decir? No está comprobado totalmente. Uh-huh. Porque, pues, estamos hablando de algo que se hizo con prisa, ¿no? Esto se hizo, pues, de emergencia. Sí, salió como, pues ya por necesidad, ¿no? Sí, entonces hay datos como inconclusos. O sea, sí se sabe algo, se tiene una idea, se tienen nociones, pero hace falta hacer más experimentación, hace falta revisar un poco más. Pero sí, se supone que la ventaja de estas, o lo que se espera que sea la ventaja, Uh-huh. es que se pueda vacunar a personas con inmunocomprometidas Sí, y a Qué buena personas palabra. alérgicas. sí. Que lo único que te tienes que evitar es a los componentes, porque, por ejemplo, puede traer propilenglicol, alguna cosa Ok, así, sí. la vacuna, y entonces, pues tratar de evitar ese tipo... A lo del vehículo, ¿no? Sí. O sea, más al vehículo que a la vacuna Que al material como tal, genético pues, que al como material tal, genético ¿no? ese no te va a dar alergia. Ajá. Aquí una cosa que se me hace
interesante, antes de que existieran estas vacunas, la única forma como de ayudar a los niños o a personas que son alérgicas es haciendo inmunidad de rebaño. Ah, ok, cierto. Que las personas de tu alrededor se vacunen todas y yo que no me puedo vacunar porque soy alérgico o porque tengo un sistema inmune comprometido, pues los demás me protegen, hacen que el virus ese no llegue a mí. Sí, y se hacen cálculos para eso. O sea, se debe ver el porcentaje de personas que deben estar vacunadas para proteger. O sea, no es necesario que todos la tengan, pero sí que un gran porcentaje. Sí. Aquí los creadores de la vacuna esa de Pfizer, que fue la primera que se aceptó, pues, para utilizarte contra el COVID, ellos tienen una empresa que, bueno, sí sabían que han escuchado que es vacuna Pfizer y BioNTech. BioNTech, sí. Bueno, esa empresa de ellos que ni siquiera se dedican a hacer vacunas. O sea, es una empresa como de genética con otros fines. Pero cuando se vino todo ese problema fue como, le entramos a hacerla. Y ellos pusieron como la inteligencia y Pfizer dio los recursos. Bueno, yo estaba leyendo eso. Que hay muchas empresas así que se me hace interesante que sean una empresa de investigación. Sí. Que eso, pues... Como que no se ve tanto, ¿no? Sí, como que no suenan tanto, pero son las que hacen prácticamente todo. Sí. Y bueno, hasta el momento, ya hablando específicamente de COVID-19, las vacunas que tenemos son la vacuna de Pfizer y BioNTech, que es una vacuna de ARN con una efectividad del 95%. La vacuna de AstraZeneca, que con una efectividad del 90%. Estoy viendo que el tipo de vacunas es un virus genéticamente modificado. La vacuna de Moderna, que también es de ARN y con una efectividad del 95%. Y la vacuna rusa, me da risa que todos le dicen vacuna rusa. Sputnik. Ajá, con una efectividad del 92% y es un tipo de vacuna de vector viral. Que ya aprobaron la de Johnson & Johnson también. Ah, sí, hace súper poquito, sí, ¿no? Johnson & Johnson, pero esa tiene una efectividad del 60%. Que ha sido muy criticada, pero creo que la ventaja que ofrece es que pueden hacer muchísimas. Okay. O sea, como que encontraron la forma de hacer muchísimas. Entonces eso va a aumentar como la velocidad de vacunación. Es como 60% es mejor que nada. Sí, pero la gente está diciendo como, no, eso no, porque es 60%. Pues es que es como si a mí por ejemplo, aquí en México que no te están dando como mucha opción de elegir, porque tú no la puedes comprar, o sea, es la que te llegue. Ah, pues sí. Entonces, pues está como, debatible. Pero sí es mejor eso a nada, ¿no? Sí, totalmente. Sí, mi brazo es como, póngame la que sea, ya no me importa. De estas vacunas para el COVID, ¿en cuánto tiempo crees que baje así como la curva? Pues sí he visto, ¿dónde estaban? En Chile, que es el que más ha vacunado de Latinoamérica. Sí estaban mostrando unas gráficas y sí se ha notado desde el inicio de la campaña al poco tiempo que llevan, porque realmente solo llevan vacunado como al 16% de su población. Y sí Y ya se empieza a notar como una caída en la gráfica. Que bueno, ojalá con todo esto. En México ya se ve, ¿no? Como que están llegando constante. Vacunas. Sí, ya pues casi diarios estás viendo que ya por lo menos el plan de que llegue, ¿no? Sí. Por ahí estaba viendo que AstraZeneca, o sea, la ventaja como de esa vacuna es que la pueden fabricar aquí en México. Como que mandan, por así decirlo, manual. La materia prima y okay. Acá la hacen. Porque ya ves que la de Pfizer fue como se acabó. O sea, no... Ah, pues estaba viendo también que quieren liberar todos los datos. O sea, que no puedas patentar ahorita. Que haya como un periodo en donde estén abiertos los datos de cómo hacerlo, tal cual. Ok. Para que, pues, todas las instituciones de investigación puedan hacerlo y quizás avanzar un poquito más rápido. O sea, aunque no lleguen quizás a la efectividad del 95%, pero que tengan un 90%. Sí. Pues sigue siendo excelente, ¿no? Porque pueden hacer muchas más y más y más. Pues era lo que decían con la vacuna rusa. O sea, era la queja. Que no había información de nada. Ni de cómo la habían hecho, ni de datos, ni de nada. Ya hasta ahora ya lo soltaron. Sí. Porque era situación de emergencia, ¿no? O sea, es como compártelos. Que de todas formas hay gente investigando aún, ¿no? Por ejemplo, en México acaban de anunciar de la Universidad Michoacana que ya tienen, o sea, van comenzando, van obviamente muy atrasados porque pues no tienen el mismo presupuesto, pero quizás alcancen a sacar algo o para futuro o quizás para los países que no están recibiendo o que no tienen para comprar estas, pues
esperar a las siguientes o no sé, pues, pero Ok, sí. todo aporta. Sí. Pues hay un dato por ahí de la OMS y es que estaban en producción así como 200 vacunas en el año pasado. Mm. O sea, todo el mundo se puso a trabajar para combatir el COVID. Pues está bien, ¿no? O sea, yo creo que fue una buena presión para avanzar este tipo de tecnología. Ahora, volviendo al tema de los antivacunas, estaba viendo un estudio que hay donde comparan los efectos secundarios, porque ya ven que es como yo no me quiero vacunar porque por los efectos secundarios, donde comparan como qué tan malos podrían ser estos efectos secundarios contra al beneficio, ¿no? O sea, como Ok. lo más malo contra lo más bueno y es mínimo, o sea, es como ni te va a dar nada. Al contrario de que va a salvar muchas vidas. Pues sí, la OMS dijo en 2019 que el peligro más grande para la salud humana es el movimiento antivacunas. Y yo estaba viendo, porque por ahí lo que más se dice es que causan autismo, y estaba viendo que eso fue algo inventado por alguien, o sea, fue tal cual una campaña de desprestigio. Pues puedes buscar el artículo y está el artículo original y el retractado. Sí, sí vi que ya es como es falso, y hay muchísimos artículos donde se dice como es falso. Aparte, era por el conservador que utilizaban en ese momento y ese conservador ya no se utiliza. Ajá, o sea, no hay peligro. Es más peligroso no vacunar a los niños. Sí, totalmente. Que sí, también se vio hace poquito, hubo un brote De algo que ya se estaba quitando. Sí, de algo que ya ni ¿No había. era como sarampión o algo así? Sí, creo que algo así, que estaba en decadencia y de repente hubo como un brote grandísimo por el movimiento antivacunas. Sí, yo ni sé qué vacunas tengo. Chequen su cartilla. Allí ni cartillo tengo ya, no sé dónde está. Pero, pues yo me Ya pongo... debería haber una digital, ¿no? Sí, las que me ofrezcan yo me las pongo. Ay, sí. ¿Quieres aportar algo más? Creo que eso es todo lo que traía. Pues yo también creo que es como lo más importante de este tema de la vacunación. Lo más importante es generar conciencia. Sí, totalmente. Aquí en la cajita de descripción vamos a aprovechar este episodio para YouTube, pues, y les voy a dejar la línea del tiempo que habíamos comentado. También el registro para México, para las personas mayores de 60 años, todavía sigue abierto. En algunos lugares apenas Sí. va a comenzar la vacunación. Y pues para que le comenten a sus abuelos, a sus parientes mayores de 60 y los animen a vacunarse. Les pueden enseñar este episodio. Para que no verlo tengan juntos, miedo. y pues que los lleven a vacunarse. Sí, importante. Saber que las que están aplicando en México son de 2 dosis. Ajá. Y cuando te pongan una no significa que ya te salvaste. Es cierto. O sea, hay que cuidarse, esperarse y te pongan la otra. Y te tienes que esperar de todas formas. O sea, no actúa tan rápido. De todas formas hay que cuidarse siempre. O sea, Pues sí, ¿para no sentir qué? que ya puedes hacer lo que sea, ¿no? Hay que Sí. ser empáticos y conscientes. Pues yo creo que eso es todo. Yo soy Jaime. Y yo soy Ana. Juntos somos todos sabios. Y aquí hablamos de ciencia. Hasta la próxima. Bye.